¿Alguna vez te has parado a pensar por qué la mayoría de las personas nunca construyen una riqueza verdadera, mientras que un pequeño grupo, minúsculo, domina los negocios, prospera financieramente y aún consigue beneficiar a multitudes con su fortuna? Yo mismo, Andrew Carnegie, he visto a miles de hombres a lo largo de mi vida repetir los mismos errores que los mantuvieron atrapados en la pobreza, mientras yo avanzaba, incluso partiendo de la miseria más absoluta en Escocia. Hoy te revelaré 10 actitudes financieras letales, venenos sutiles que absorben la energía necesaria para crear riqueza en millones de personas, y que yo siempre me he empeñado en ignorar. Si deseas salir de la escasez, de las limitaciones, y finalmente, pisar el camino sólido de la verdadera riqueza, quédese conmigo. Lo que voy a ofrecer aquí no son consejos teóricos, son códigos probados en la forja de los negocios, en los campos de batalla del capital y en la administración de imperios. Pero antes, suscríbase a este canal. Después de todo, si estás listo para construir tu propio imperio, debes rodearte de conocimientos sólidos y estratégicos todos los días. Ahora, prepárate. La primera actitud que mantiene a las personas en la pobreza es la mentalidad de consumidor permanente. La mayoría nace, crece y muere pensando como consumidores. El dinero entra e inmediatamente se destina al consumo. Ropa, distracciones, deseos pasajeros. Siempre he visto el dinero como una semilla, no como una cosecha. Mientras miles a mi alrededor buscaban el confort inmediato, yo reinvertía cada centavo, siempre con la vista puesta en el crecimiento futuro. Quien consume todo lo que gana no comprende la verdadera matemática de la riqueza. El capital debe preservarse y multiplicarse, no disolverse en pequeños placeres cotidianos. La segunda es el miedo a la especialización concentrada. Las masas quieren saber un poco de todo. Tienen pánico a elegir un solo sector, una sola habilidad, un solo dominio en el que puedan llegar a ser extraordinarios. Yo elegí el acero, y durante décadas concentré cada partícula de mi energía en ese sector, hasta controlar toda la cadena productiva. Quien dispersa su energía fracasa. Quien se concentra, gobierna. La concentración es mi lema. Primero, último y siempre. Este es el código de quienes construyen imperios. La tercera actitud es la aversión al riesgo calculado. Los pobres buscan la seguridad absoluta. Evitan cualquier movimiento que los saque de una frágil zona de confort. Yo nunca he temido el riesgo, siempre que fuera calculado, dominado y con márgenes de seguridad estratégicamente construidos. La mayor seguridad reside en la capacidad de decidir con frialdad y conocimiento, no en la parálisis. Las grandes fortunas siempre surgen en la intersección entre el riesgo bien analizado y la ejecución implacable. La cuarta trampa es el desprecio por la administración precisa. Muchos fracasan porque simplemente no saben administrar. No controlan los ingresos, no dominan los costes, no hacen proyecciones, no tienen informes, no supervisan con rigor. Yo sabía el costo de cada tornillo que entraba en mis fábricas. Control total. Sin ese dominio quirúrgico de la operación, cualquier negocio está condenado a languidecer. Quinto, asociarse con incompetentes por conveniencia emocional. Los indocentes pobres eligen socios, compañeros y equipos basándose en la amistad, la afinidad o los sentimientos. Yo solo aceptaba a hombres que supieran más que yo en sus áreas. El secreto de mi éxito fue rodearme de hombres más inteligentes que yo. Esa elección exige frialdad. Solo importan la excelencia técnica y el carácter sólido. Forma alianzas superiores o camina solo. Sexto veneno. Buscar atajos y ganancias rápidas. Las masas están hipnotizadas por promesas de enriquecimiento instantáneo, planes dudosos y apuestas financieras descabelladas. Yo construí mi fortuna durante décadas de crecimiento metódico, reinvirtiendo las ganancias, consolidando operaciones y expandiéndome solo cuando tenía el dominio absoluto. No existe ningún imperio legítimo que se construya sobre impulsos, a corto plazo. La verdadera riqueza es paciente. Séptimo. No invertir en el autoconocimiento y la educación continua. Los pobres creen que la educación termina con la escuela. Los ricos siguen aprendiendo hasta el último día de sus vidas. Yo leía a diario, estudiaba tecnología, ingeniería, administración, mercados. El hombre que no lee no tiene ventaja sobre el que no sabe leer. El conocimiento es el único activo que nadie puede robarte. Octavo, incapacidad para dominar las propias emociones. Los pobres son víctimas de la ansiedad, la codicia, el miedo, la envidia, los impulsos. Los grandes líderes son fríos, calculadores, pacientes.
Las negociaciones exigen frialdad. Las expansiones exigen racionalidad. La gestión de crisis exige un control interno absoluto. Gobernar las emociones es gobernar el imperio. Quien no se domina a sí mismo, nunca gobernará negocios ni hombres. 9. Negarse a practicar la filantropía estratégica. Muchos piensan que la caridad es repartir monedas a los necesitados para calmar su conciencia. Yo comprendí que la verdadera filantropía empodera. Creé bibliotecas, universidades, centros de aprendizaje. No mantuve a los hombres, sino que los equipé para que se mantuvieran a sí mismos. La riqueza solo tiene sentido cuando sirve como instrumento de elevación, para muchos. Por último, el 10º y devastador error financiero: la mentalidad de víctima. Los pobres culpan al gobierno, al patrón, al sistema, al mercado, a la suerte. Yo partí de la miseria más profunda, cargando bobinas de algodón con mis propias manos. Nunca me permití ser una víctima. Asumí toda la responsabilidad de cada paso, cada decisión, cada resultado. La verdadera libertad financiera nace cuando declaras, sin excusas: mi destino está en mis manos. Ahora mírame a los ojos. ¿Cuál de estas actitudes aún habita en ti? Mientras permitas que al menos una de estas 10 siga viva, seguirás siendo esclavo de las mismas cadenas que aprisionan a millones. Pero hay algo más importante aquí: la decisión. La decisión de hoy es el comienzo de tu nueva base. Te estoy entregando el código. Depende de ti aplicarlo con disciplina, visión y enfoque. Ahora que conoces las 10 actitudes que mantienen a las masas en la pobreza, y que yo me aseguré de ignorar, debemos dar un paso aún más profundo. Aquí es donde muchos fracasan. Saben lo que no deben hacer, pero no logran desarrollar la disciplina interna para hacer lo que es necesario. La pobreza, amigo mío, no es la ausencia de dinero. Es la ausencia de una mentalidad sólida, y la verdadera batalla se libra en la mente mucho antes de reflejarse en las cuentas bancarias. La mayoría de las personas esperan circunstancias ideales para actuar. Esperan un gobierno favorable, un mercado estable, una oportunidad perfecta. Yo nunca esperé. Las decisiones más importantes que tomé se produjeron en medio de la incertidumbre. Cuando fundé empresas, cuando adquirí competidores, cuando expandí fábricas, la tormenta a menudo soplaba fuerte. Pero yo veía eso como el campo de batalla donde pocos se atrevían a entrar. Y ahí, exactamente ahí, es donde yace la oportunidad. No, se construye riqueza esperando a que el mar se calme. Se construye navegando en medio de los vientos, ajustando las velas con habilidad. El problema es que a la mayoría se le ha educado para desear la comodidad. Desde pequeños, se les enseña a buscar empleos seguros, ingresos fijos, previsibilidad. Esta programación mental crea esclavos del salario. Personas que viven para el próximo pago, con miedo constante a la pérdida. Yo elegí un camino brutalmente opuesto, el de la autonomía. Fíjate bien, el trabajador vende su tiempo, el emprendedor vende resultados. Mientras que el primero limita sus ingresos a pindos, la cantidad de horas que puede trabajar. El segundo amplía sus ingresos gracias a su capacidad para resolver problemas a gran escala. Por eso, pronto me di cuenta de que nunca me haría rico con las horas trabajadas, sino con los sistemas construidos. Cada nueva máquina instalada, cada mejora en el proceso, cada contrato firmado, representaba ingresos recurrentes que no dependían de mi presencia física. Yo no trabajaba por el dinero. Hacía que el dinero trabajara para mí. Aquí está lo que pocos comprenden. La libertad no está en tener mucho dinero ahorrado. Está en poseer activos productivos que generan un flujo continuo. Así es como se gobierna un imperio. Si deseas abandonar la mentalidad de la pobreza, debes hacer esta migración. De la dependencia del trabajo activo a la construcción de activos, que produzcan continuamente, incluso mientras duermes. Pero hay algo aún más crítico. Las masas tienen aversión al malestar que produce el crecimiento. Prefieren mantener viejos hábitos, rodeados de personas que validan su mediocridad. Yo hice lo contrario. Corté amistades que no me aportaban nada. Me alejé de quienes no soñaban en grande. Busqué mentes brillantes que me desafiaran. Me rodeé de personas mejores que yo. Esto requiere valentía, porque a menudo implica romper con la propia historia. Recuerda siempre esto. Eres la media de las personas con las que más te relacionas. Mira a tu alrededor. Fíjate en quiénes son tus 5 interlocutores principales. Ellos representan tus ingresos, tu mentalidad, tus límites y tus ambiciones. Si quieres cambiar tu vida financiera, empieza por cambiar tu mesa de comedor. Aliméntate de conversaciones elevadas, de debates estratégicos, de metas audaces.
Otro veneno letal de la pobreza es la pereza intelectual. Las masas dicen, no tengo tiempo para estudiar. Yo leía a diario, incluso cuando ya controlaba industrias multimillonarias. Sabía que el mundo de los negocios es dinámico, y que quien no aprende se vuelve vulnerable. Cada día surgen nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, nuevas amenazas y oportunidades. El ignorante será devorado por el informado. Estudia. Lee biografías, finanzas, estrategia, psicología, tecnología. Conviértete en una máquina de absorber y aplicar conocimientos. Pero entiende algo aún más profundo. No basta con aprender. Hay que aplicar con disciplina inquebrantable. Las masas fracasan porque vacilan. Empiezan un plan, pero lo abandonan ante las primeras dificultades. Yo veía cada obstáculo como parte natural del proceso. Las adversidades forjan el carácter, fortalecen la visión, eliminan a los débiles y dejan el campo libre para los que perseveran. La verdadera riqueza pertenece a quienes continúan cuando todos se rinden. Recuerdo bien las noches sin dormir, los balances ajustados, las negociaciones tensas, pero en cada una de esas batallas mantenía una claridad brutal. Retroceder no era una opción. El crecimiento exige atravesar la oscuridad. Si temes la incomodidad, nunca tendrás verdadera comodidad. Y tenlo claro, la incomodidad temporal de la disciplina siempre será menor que el sufrimiento eterno de la pobreza. Otro secreto poco conocido, pero que fue fundamental en mi camino, es el dominio del aprovechamiento del talento. Nunca he intentado hacerlo todo yo solo. Desde muy temprano, delegué las tareas técnicas a hombres más capaces que yo. Mi enfoque estaba en la estrategia, en la visión macro, en el crecimiento ordenado. Esa es la esencia del liderazgo de un imperio, construir equipos excepcionales, alineados en torno a objetivos grandiosos. El pequeño empresario intenta controlarlo todo. El constructor de imperios crea ejércitos de talentos. Pero eso requiere algo poco común, desprenderse del mío sientes ego. Muchos fracasan porque quieren el mérito personal. A mí no me importaba ser el más brillante, quería ser el más exitoso. Y para ello, dejé que hombres superiores en sus áreas brillaran bajo mi bandera. El resultado fue un imperio inquebrantable. Ahora, permítame darle una dosis de realidad. Mientras permita que sus emociones gobiernen sus finanzas, seguirá siendo un esclavo. El miedo, la ansiedad, la codicia, la envidia, la impulsividad. Esas son las cadenas invisibles de la pobreza. Tomé decisiones de decenas de millones con la frialdad de un cirujano. No permitía que el pánico de los mercados o el frenesí de las multitudes me contagiara. Frío, racionalidad, enfoque, y por último la pieza central de todo, el propósito. La riqueza no es un fin, es un medio. Mi objetivo nunca fue acumular por acumular. Era construir algo que trascendiera mi existencia. Bibliotecas, universidades, centros de aprendizaje. Ese fue mi verdadero legado. Entiéndelo, la verdadera riqueza se perpetúa cuando sirve a un propósito mayor, cuando genera impacto, cuando eleva generaciones. Puedes elegir vivir atrapado en el ciclo del consumo, el miedo y la mediocridad. O puedes decidir construir un legado. Pero la decisión, amigo mío, nunca será intelectual. Será práctica, diaria, brutalmente disciplinada. Ahora escúchame con mucha atención, porque es en este punto donde la mayoría falla, incluso después de comprender los principios. Lo comprenden intelectualmente, pero siguen siendo esclavos de las pequeñas voces internas, de las influencias sociales, de los vicios emocionales. Y te afirmo con toda la frialdad que he aprendido en los campos de batalla de los negocios. No es el conocimiento lo que construye el imperio, es la ejecución continua y disciplinada del conocimiento. Verá, la mente de la mayoría vive saboteando sus avances con preguntas inútiles. ¿Y si no funciona? ¿Y si es demasiado arriesgado? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Estas voces internas son las guardianas invisibles de la pobreza. Yo las acallé con una sola pregunta superior. ¿Cuál es el siguiente paso lógico para ampliar el dominio que estoy construyendo? Solo eso importaba. La mayoría de los hombres son prisioneros del miedo al fracaso. Yo, por el contrario, siempre he temido más el desperdicio del potencial no realizado. Prefiero 100 fracasos calculados a vivir en la zona de confort de la mediocridad. Es preferible ajustar el rumbo en medio de la acción que permanecer estático por toda la eternidad. Recuerda, el fracaso controlado es aprendizaje, el miedo paralizante es la ruina. Ahora mira a tu alrededor. ¿Cuántos llevan años repitiendo la misma rutina, la misma profesión,
los mismos ingresos, los mismos problemas financieros, el mismo discurso de escasez. Están esperando que un milagro externo cambie sus vidas. Yo nunca he creído en la suerte. La suerte es el nombre que los débiles le dan al trabajo invisible de los fuertes. Yo diseñé mi propio destino, bloque a bloque, decisión a decisión, con disciplina militar y una visión inquebrantable. El próximo gran veneno de la pobreza, que pocos se atreven a enfrentar, es la comodidad de las excusas. La mayoría crea narrativas justificables para su estancamiento. Dick, mi familia no me enseñó. La economía no ayuda. El gobierno es corrupto. La vida es injusta. Y yo les digo con brutal honestidad, esas historias son trampas. Te autoengaño. Cuando era niño, en Dunfermline, Escocia, mi familia apenas tenía para comer. Emigré a Estados Unidos en busca de trabajo cuando aún era un niño. Mi primer empleo fue como hilandero. No se me dio ninguna ventaja. Cada centavo, cada oportunidad, fue arrancada con trabajo meticuloso, disciplina y una visión inquebrantable. No tenía privilegios, tenía un propósito. Y aquí está uno de los grandes secretos que me separó de los hombres que permanecieron en la pobreza. Comprendí que la responsabilidad total de mi vida era mía. No controlaba el mundo, pero siempre controlé mis decisiones. Mientras que la mayoría gasta energía quejándose de fuerzas externas, el verdadero creador de riqueza se centra en lo que puede construir, organizar y mejorar. Si quieres salir de la pobreza mental y financiera, debes asumir esa responsabilidad integral a partir de ahora. No hay más espacio para lamentarse. No hay más espacio para esperar el reconocimiento de los demás. Una herencia salvadora. Un gobierno asistencialista. Tú eres la causa de tu próxima fase de prosperidad, o de tu permanencia en el mismo lugar. Pero vayamos aún más allá. Existe un factor oculto que mantiene a las masas financieramente pequeñas. El desprecio por el tiempo como activo supremo. Los pobres desperdician el tiempo como si fuera infinito. Los ricos lo protegen como si fuera el bien más preciado de la tierra, porque lo es. Yo invertía mis horas en lo que ampliaba mi dominio. Mientras otros perdían tardes y noches en distracciones vacías, yo estudiaba informes, analizaba operaciones, firmaba nuevas alianzas. Cada hora debe ser una inversión. En crecimiento, lea, estudie, construya, relacione con los mejores, refine su visión, amplíe su competencia, transforme el tiempo en un multiplicador de capital intelectual y financiero, y nunca negocie su tiempo con lo irrelevante. Ahora, enfrentemos otra raíz de la pobreza, la incapacidad de visualizar la riqueza a gran escala. La mayoría solo puede ver pequeñas mejoras, ganar un poco más, ahorrar un poco más, saldar algunas deudas. Yo siempre visualicé dominios completos. No pensé en vender acero, pensé en dominar todas las etapas del acero: extracción, transporte, fundición, distribución. Esta visión de escala es lo que separa a los pequeños de los gigantes. Deja de pensar en ganancias marginales. Empieza a ver cómo puedes construir ecosistemas de negocios, activos interconectados, múltiples fuentes de ingresos, alianzas estratégicas globales. Quien piensa en pequeño, permanece pequeño. Quien piensa en grande obliga al mundo a reorganizarse a su alrededor. Pero para ello, hay un último código mental que pocos soportan aplicar. La paciencia a largo plazo combinada con una acción diaria agresiva. No tenía prisa emocional. Tenía urgencia estratégica. Trabajaba todos los días con intensidad, pero nunca me ilusionaba con resultados instantáneos. Sabía que la riqueza sólida requiere tiempo para madurar, al igual que el acero fundido, requiere calor constante hasta alcanzar su máxima resistencia. La mayoría se rinde tras los primeros meses de sacrificio. Yo perseveré durante años, acumulando piedra sobre piedra, mientras veía a mis competidores sucumbir a la ansiedad. Es esa fortaleza de paciencia agresiva la que construye los verdaderos imperios. Ahora, amigo mío, ya tienes la visión, ya conoces los venenos que corroen la prosperidad, y estás empezando a absorber los códigos que construyen una riqueza inquebrantable. Pero aún hay más por revelar. En los próximos momentos, te llevaré entre bastidores. Entraremos en el nivel superior del juego, donde pocos pueden operar, el arte del apalancamiento supremo de personas, capital e influencia. El verdadero trono del constructor de imperios. Ahora entramos en el juego superior. Pocos tienen acceso a este nivel, porque la mayoría permanece prisionera de las pequeñas transacciones diarias. Siempre he visto que construir riqueza no es trabajar más. Es accionar palancas que multiplican el impacto de cada acción. Y hay 3 grandes palancas que yo, Carnegie,
utilicé sistemáticamente para transformar una pequeña forja en un imperio siderúrgico global. Las personas, el capital y la influencia. Empecemos por la palanca de las personas. Aquí yace una de las mayores tragedias de los pobres. Creen que deben ser autosuficientes. Quieren aprenderlo todo, hacerlo todo, decidirlo todo. Y así limitan su expansión a su propia capacidad individual. Comprendí desde muy temprano que el mayor activo de un constructor de imperios no es el esfuerzo propio, sino la capacidad de formar y liderar equipos de hombres superiores. El secreto de mi éxito fue rodearme de hombres más inteligentes que yo. No es una frase hecha. Es una ley práctica para la creación de riqueza. Cada área de mi imperio estaba dirigida por alguien que conocía los mínimos detalles de esa función mucho mejor que yo. Ingenieros, administradores, negociadores, operadores, logísticos. Cada uno brillaba con libertad dentro de los límites de la excelencia que establecíamos. Yo daba la dirección. Ellos ejecutaban con maestría. Ahora presta atención. Elegir talentos superiores requiere frialdad y visión clínica. Muchos fracasan aquí porque no soportan liderar a hombres mejores que ellos mismos. Su ego exige ser el más competente de la sala. Yo no tenía esa debilidad. Quería resultados, no reconocimiento vacío. La segunda gran palanca es el capital. Aquí, los pobres tropiezan con brutal frecuencia. Tienen miedo al dinero. No comprenden su verdadero papel. Ven el capital como un fin. Yo siempre lo traté como una herramienta de expansión. Nunca dudé en reinvertir fuertemente, en buscar socios estratégicos, en utilizar el apalancamiento financiero calculado para acelerar el crecimiento. Mientras otros guardaban lo poco que tenían por miedo a la escasez, yo multiplicaba cada dólar, poniéndolo a trabajar a gran escala. Entiéndalo, el capital inmovilizado se marchita. El capital bien posicionado se multiplica como el fuego alimentado por el viento. Pero atención, nunca he sido un especulador. Mis inversiones siempre se han basado en datos, dominio operativo y visión a largo plazo. No apostaba por modas pasajeras del mercado. Construía estructuras sólidas, blindadas, resistentes a las crisis. La tercera palanca, quizás la más ignorada, es la influencia. Las masas no entienden cómo el poder de la influencia acelera los negocios. Cultivaba relaciones con banqueros, políticos, industriales, líderes comunitarios, no por vanidad, sino por inteligencia estratégica. La influencia abre puertas que el dinero por sí solo no puede comprar. Permite fusiones, facilita las negociaciones, reduce las barreras burocráticas y anticipa información crítica. Quien gobierna sin influencia es vulnerable. Quien domina las redes de influencia construye murallas invisibles de protección y expansión alrededor de su imperio. Ahora vea cómo se entrelazan estas tres palancas. Las personas superiores atraen capital inteligente. El capital inteligente expande su red de influencia. La influencia ampliada permite atraer aún más talentos superiores. Este ciclo, cuando está bien orquestado, crea lo que yo llamo espiral de dominación constructiva. Y aquí reside el verdadero juego de los imperios. Las masas se esfuerzan por ganar $1000 más al mes siguiente. Yo construía máquinas que generaban millones en cada nuevo ciclo operativo. La diferencia no está en el esfuerzo, sino en la arquitectura estratégica de la operación. Pero hay algo más que pocos soportan escuchar: la austeridad personal inquebrantable. Fíjese bien, mientras mis fábricas movían millones, yo mantenía una vida de sencillez controlada. No me dejaba seducir por lujos vacíos. Mi enfoque estaba en la solidez del imperio, no en la exhibición pública de riqueza. El hombre que se deja esclavizar por el lujo compromete su agilidad financiera. Se convierte en rehén de las apariencias y pierde la frialdad en las decisiones críticas. La verdadera libertad está en poseerlo todo, pero no depender de nada. Ahora le pregunto, con la misma frialdad que aplicaba a mis propios gerentes, ¿está construyendo un imperio o solo coleccionando pequeñas victorias emocionales? ¿Está aprovechando talentos superiores o tratando de cargar todo el peso usted solo? ¿Está poniendo su capital a trabajar o acumulándolo por miedo? ¿Está cultivando influencia estratégica o rodeándose de irrelevancias sociales? El juego de la construcción de la riqueza real requiere coraje, claridad y una disciplina que pocas almas pueden mantener durante años. Pero para aquellos pocos que aplican estos códigos, la recompensa es absoluta. La libertad definitiva. Libertad de tiempo. Libertad financiera. Libertad de propósito. Y ahora, amigo mío, estamos cerca de la síntesis final.
En el próximo bloque, te guiaré hacia la fórmula completa para construir una riqueza sólida y perpetua, lo que yo llamaría la estructura Carnegie de la prosperidad total. Ahora ya has caminado conmigo por capas que la mayoría ni siquiera se atreve a vislumbrar. Hemos desenterrado los venenos de la pobreza, diseccionado la mentalidad de las masas y levantado las palancas superiores que sostienen cualquier imperio verdadero. Pero todo esto, por sí solo, aún no es la cima. Hay una última capa, la síntesis de todo, la estructura Carnegie de la prosperidad total. Esta estructura no nació de la teoría, nació del fuego de las negociaciones, de las caídas del mercado, de los choques entre titanes de la industria. Un imperio no se construye en la superficie, se construye en las profundidades, donde las raíces de la riqueza se nutren con disciplina, visión y sacrificio diario. Y todo comienza con el propósito definitivo. Quien busca el dinero por el dinero se pierde. El dinero, cuando se idolatra como fin, se convierte en un amo, cruel que genera ansiedad, miedo, codicia y corrupción. Yo nunca he perseguido el dinero. He perseguido la construcción, he perseguido el progreso, he perseguido el impacto. Mientras otros construían fortunas efímeras para alimentar vanidades, yo construía estructuras que servirían a generaciones futuras. El acero fue el vehículo, pero el propósito siempre fue la elevación del hombre común a través del acceso al conocimiento, la educación y las oportunidades. Ese propósito fue lo que me sostuvo cuando los mercados se desplomaban, cuando los competidores intentaban aplastarme, cuando la opinión pública se volvía contra los grandes industriales. Porque yo sabía, mi trabajo trascendía mi nombre. Sin un propósito superior, el hombre rico se convierte en esclavo de su propia inseguridad. Acumula y teme perder. El constructor de imperios con un propósito construye y libera, porque sabe que su obra permanece. Luego viene la eficiencia operativa inquebrantable. Aquí reside el abismo que separa a los aventureros de los constructores. La eficiencia no es un detalle administrativo. Es el corazón que late del imperio. Cada centavo desperdiciado es una brecha en la muralla de su castillo. Cada máquina, ociosa. Cada empleado improductivo. Cada proceso mal diseñado es un ladrón invisible de su margen de ganancia. Mientras muchos solo miraban los ingresos, yo dominaba los costos. Sabía cuánto me costaba cada kilómetro de riel, cada tonelada de carbón, cada hora de fundición. No administraba empresas, operaba máquinas de precisión, donde todo tenía su lugar, su función y su margen. Los grandes imperios caen no por falta de ventas, sino por falta de rigor operativo. Y aquí, la disciplina debe ser absoluta. No hay lugar para el amateurismo cuando se gestionan activos millonarios. A continuación, encontramos el dominio del capital circulante. Aquí es donde el juego cambia de escala. Muchos empresarios crecen en ingresos, pero mueren en el flujo de caja, porque no comprenden el arte del capital circulante. Mientras algunos luchaban por sobrevivir cada mes, yo siempre mantenía capital líquido en reserva, no para ostentar, sino para aprovechar oportunidades. En las crisis, que siempre llegan, quien tiene caja reina. Cuando los bancos cerraban las líneas de crédito, yo compraba activos valiosos a precio de liquidación. Cuando los competidores desesperados vendían sus operaciones, yo ampliaba mis fábricas. Cuando llegaban las caídas, yo no retrocedía, avanzaba. Un imperio sólido no solo sobrevive a las crisis, se alimenta de ellas. Luego viene el elemento que pocos se atreven a aplicar con rigor. La selección implacable de personas clave. No buscaba empleados, buscaba generales. Cada hombre que ponía al mando de un sector era un especialista absoluto, alguien que respiraba su función. No había lugar para las amistades, los favores o los sentimentalismos en la elección de los líderes. El precio de la mediocridad es el colapso del imperio. Muchos no logran aplicar este principio porque temen rodearse de personas más capaces que ellos mismos. Su ego exige ser el más brillante de la sala. Yo no tenía esa debilidad. Quería ser el más exitoso, no el más elogiado. Permítanme ser brutalmente claro. Si su equipo no es más inteligente que usted en sus funciones específicas, su crecimiento tendrá un techo bajo. Ahora hablemos del blindaje psicológico personal. Este es quizás el pilar más descuidado, porque aquí el enemigo no está en el mercado, ni en la competencia, ni en los bancos. Está dentro de la mente del propio constructor. En los momentos críticos, la mayoría se ve devorada por el miedo. Ve los titulares, siente el pánico de la multitud y entra en colapso emocional. Nunca he permitido que las emociones gobiernen mis decisiones. Podía perder millones en un trimestre y aún así dormir tranquilo,
porque sabía que mi estructura era sólida, mi visión estaba intacta, y el mercado, cíclico, siempre volvería. Sin blindaje emocional, el constructor se convierte en esclavo de los altibajos. Con él, se convierte en un estratega frío, que ve más allá del humo del presente. Y entonces, elevamos el juego al pilar del apalancamiento estratégico de influencia. Aquí la mayoría nunca llega, porque nunca comprende el verdadero poder de las relaciones estratégicas. Yo cultivaba relaciones con hombres de Estado, banqueros, líderes de otros sectores, formadores de opinión, no como adulador, sino como socio estratégico. La influencia permite que el capital se mueva antes que los demás, permite acceder a la información antes de que se haga pública, permite alianzas que abren puertas, eliminan obstáculos y anticipan oportunidades. Sin influencia, su crecimiento dependerá únicamente de su fuerza individual. Con influencia, el propio mercado trabaja a su favor. Y, por último, la cúspide de la estructura Carnegie. La filantropía estratégica y perpetua. La mayoría ve la filantropía como una caridad vacía. Tiran migajas a las instituciones. Reparten monedas para aliviar la culpa de su fortuna acumulada. Yo comprendí desde muy temprano que la verdadera filantropía no sostiene a los pobres, sino que los capacita. Bibliotecas, universidades, escuelas técnicas. Invertí en la mente de los hombres. Les di herramientas para que pudieran crear su propia fortuna, romper su propio ciclo de pobreza, y así perpetuar la prosperidad de forma multiplicada. Este es el legado supremo. Cuando tu riqueza sigue sirviendo mucho después de tu muerte, no como limosna, sino como semilla fértil para nuevos constructores. Ahora, querido amigo, escucha con toda seriedad lo que voy a decirte. A partir de este momento, ya no podrás alegar ignorancia. La arquitectura está ante ti. El mapa ha sido entregado en tus manos. Conoces las trampas que aprisionan. Conoces los códigos que liberan. Conoces las disciplinas que levantan imperios. La única variable que queda no está en el mercado, no está en la política, no está en la economía, está en ti. Ahora te queda decidir si seguirás siendo espectador de la grandeza ajena o si tomarás las riendas de tu propia construcción. Si decides aplicar, todos los días, con disciplina inflexible, los códigos que te he revelado aquí, verás con el tiempo cómo la pobreza retrocede como las sombras al amanecer. Ahora es tu turno de construir tu imperio con sabiduría. Inscríbete. Comparte este video con quienes deseas construir algo grandioso. Y recuerda, la verdadera riqueza no se hereda, se construye.